Bien, bienvenidos chicos a este canal. Recuerden, el tema que discutimos mucho en el canal es el pensamiento abstracto, el pensamiento computacional, cómo aprovechar eso para poder programar computadoras, producir buenos programas, buenas aplicaciones. Recuerden que la programación es un arte, no es fácil, pero una vez que desarrollamos la habilidad y la cultivamos, es bastante entretenida y nos permite inclusive a nosotros generar con ellos ingresos y generar satisfacción personal. Por ello, les agradezco mucho la asistencia y la visualización de este video. Si les gusta y les agrada, por favor, denle un like, a la manito también y suscríbanse para que puedan recibir información cuando se publique nuevo contenido. Bien, vamos entonces ahora a ver el contenido de este video sobre algoritmos y diagramas de flujo y pasemos de una vez al contenido que corresponde. Bien, chicos, ahora sí vamos a entrar entonces en materia, que es lo que corresponde para este video, y vamos a ver entonces 5 puntos importantes que debemos manejarlo correctamente de manera tal que podamos aprender a manejar la programación de forma eficiente sobre los algoritmos y los diagramas de flujo. Vamos entonces a comenzar y vamos a ver cómo algunas personas conciben generalmente el desarrollo de la programación en computadoras. Por favor, recuerden activar la campanita, suscribirse al canal para que tengan información cuando se suba material nuevo en este canal. Comenzamos entonces, vamos a ver cuáles son los aspectos que vamos a tocar en este momento, los 5 aspectos que se desarrollarán en este video. Los diagramas de flujo, qué son los diagramas de flujo, los tipos de diagramas de flujo, por lo menos lo más importante e interesante. Hay una cantidad enorme de tipos de diagramas, incluso dependiendo de las personas, autores que hablan sobre los diagramas. Tenemos también, por supuesto, las características que tienen estos diagramas de flujo que nos permiten a nosotros conocer su utilidad y si realmente nos son provechosos. Veremos un ejemplo práctico donde con un problema cotidiano desarrollamos un algoritmo, hacemos un diagrama de flujo que nos permitirá más adelante en otros videos desarrollar una aplicación en el computador. Y por supuesto, la pregunta que podemos plantearnos, que muchas veces he escuchado de algunos estudiantes, es: ¿debo usar siempre los diagramas de flujo? ¿Son realmente buenos? Bien, vamos entonces a entenderlo primero. Antes de que desarrollemos el contenido que está en este video, por favor, aprovechen, anoten en sus cuadernos o tengan en mente estas preguntas para que puedan ser contestadas durante el desarrollo del contenido que voy aquí a plasmar. ¿Puedo resolver problemas cotidianos usando los diagramas de flujo? ¿Es beneficioso realizar diagramas de flujo? Algunas personas inclusive piensan que esto es un poquito rutinario y que generalmente quita tiempo de desarrollar los diagramas y hacer algoritmos. Entonces, por ello la pregunta importante: ¿es beneficioso? ¿Son necesarios los algoritmos, los diagramas de flujo para programar eficientemente? Muchos piensan que una vez que se domina la programación y se tiene experiencia, no es necesario realizar algoritmos y diagramas de flujo. Entonces, tengamos en cuenta estas 3 interrogantes durante el desarrollo de este video. Vamos a continuar y seguimos entonces. Recuerden visitar el canal con frecuencia. Si no, activen la suscripción para que puedan recibir notificaciones cuando se suba material nuevo. Lo que nos lleva en este momento es a determinar exactamente qué son los diagramas de flujo. Nosotros en muchas oportunidades hemos visto cómo trabajan los diagramas de flujo, por ejemplo, cuando se nos indica un proceso que debemos realizar en forma automatizada y repetitiva, e incluso en organizaciones, empresas, e inclusive las personas cuando desarrollan alguna actividad, por ejemplo en la cocina, le dan una receta, le indica cómo debe realizar los procesos para que estos sean hechos de forma eficiente. ¿Sí? Bueno, podemos entonces fácilmente conocer la estrategia más básica de un diagrama de flujo. La mayoría de los autores coinciden por lo menos en esta parte, donde los diagramas de flujo tienen exactamente 3 elementos básicos. Esos 3 elementos básicos son entrada, proceso y salida. Es más, hay un tipo de diagrama de flujo que se dedica exclusivamente a este tipo de diagrama. Todo diagrama tiene una entrada, se realiza una serie de procesos y se genera, por lo tanto, una salida. Es por ello entonces que, por ejemplo, aquí en este caso tenemos un diagrama fácil donde tenemos una situación donde alguien desea tener un jugo, y para tener ese jugo, por supuesto, se diagrama el siguiente diagrama que permite resolver ese problema. En este caso es un jugo de cambur o de plátano, puede ser de cualquier otra fruta. Entonces, fíjese usted cuál es la entrada, qué es el proceso que se realiza y cuál va a ser la salida, que en este caso la solución del problema que se tiene, que es obtener un jugo de plátano o de cambur o de cualquier otra fruta. Para ello, entonces, se analizan siempre los problemas en función de esto. ¿Qué entrada necesito yo para resolver el problema? ¿Cuáles son los procesos que se van a realizar?
y en final, ¿qué obtengo? O cuál va a ser el producto, en este caso la salida. Para el caso del fruto, de este jugo, necesito por supuesto una licuadora, necesito el fruto, el cambur, el plátano, leche y azúcar. Todos esos son los ingredientes de entrada donde viene el proceso. En este caso el proceso está bien distinguido por dos verbos, que es licuar y servir. En este caso el más dominante viene a ser el licuar, que significa agarrar la licuadora, encenderla, vertirle los ingredientes y por un tiempo determinado dejar que esos ingredientes se mezclen correctamente. Luego al terminar el proceso se tiene una salida que es el jugo que fue licuado por este aparato. Entonces, fíjense ustedes, ese es el proceso más sencillo y básico de un diagrama de flujo, que simplemente es la esquematización de un proceso que permite encontrar una solución. Generalmente, el diagrama de flujo es simplemente la forma gráfica del algoritmo que nos permite visualizar en forma más fácil un problema y cuáles son los pasos que se van a realizar. Y, por supuesto, puede ser entendible en función de la gráfica. Aquí, en este caso, los flujos de información que se mueven a través de los diferentes elementos los indica la flecha. En este caso, la flecha que tenemos allí indica que los requisitos van a entrar al proceso. De ese proceso salen también un flujo de datos. En este caso, el dato viene a ser el jugo o el líquido y llega hasta allí, hasta la salida. Entonces, tenemos 4 elementos. Hay una entrada, hay un proceso y una salida y un flujo de cómo se mueve la información o los datos que se están usando en ese algoritmo. Entonces, este es por supuesto uno de los diagramas más sencillos y más básicos. Hay diferentes diagramas. Podemos mencionar por lo menos 3 que son muy comunes. Hay una cantidad enorme de diagramas. Muchas personas inclusive sacan una clasificación diferente en función de cómo se ven, en función de lo que realice, en función del paradigma que se esté trabajando, si es estructurado, si es funcional. Eso lo veremos en profundidad en los siguientes videos que estaré publicando. Entonces, fíjense, el diagrama más sencillo y el más conocido es el diagrama que acabamos de ver y ese se conoce como el diagrama de flujo EPS, que es de entrada, proceso y salida, que se usa mucho inclusive en la parte industrial cuando hay procesos donde se automatizan ciertas tareas rutinarias que incluso son manejadas no solamente por personas, sino también por robots que se encargan de llevar el flujo y el control de lo que se está haciendo. Otro tipo de diagramas son los diagramas de flujo de datos, que son los diagramas que se hacen generalmente en las empresas, en las organizaciones, indicando cómo se debe realizar cierto proceso, cierta tarea, y que muchos de ellos los encontramos en un manual de la organización, donde se especifica cuáles son los requisitos, quiénes son las personas responsables de hacer los procesos, qué necesita ese proceso y qué proceso siguiente va a usar como insumo lo que genera el proceso que se esté en ese momento documentando. Esos son los diagramas de flujo de datos que se usa también, por supuesto, en programación y lo vamos a ver aquí. Y el otro diagrama es un diagrama de flujo de Nash-Sherman, o también lo llaman diagrama de Chapin. Es un diagrama similar al diagrama de PS, solamente que no tiene elementos de indicar el cursor o una flecha para señalar el flujo, sino que simplemente son recuadros en los cuales a través de una forma bien esquematizada, como lo están viendo ahora acá en esta imagen, permite hacer una documentación más fácil, ahorrar espacio y por supuesto un entendimiento más concreto para las personas que ya tienen cierta experiencia. Esto generalmente se usa para la programación estructurada, de modo tal que se pueda documentar en forma más sencilla y más concreta los procesos. Recuerden visitar mi canal, suscribirse y activar la campanita. Bien, ¿cómo podemos nosotros conocer las características de los diagramas de flujo que nos permitan a nosotros indicar que realmente son útiles, que podemos usarlos no solamente en la vida diaria cuando estamos programando, sino también en casos particulares donde muchas veces, por ejemplo, queremos dejarle las indicaciones o orientaciones a un familiar o a un amigo de lo que debe hacer, por ejemplo, para mantener cuidada una casa, una organización, un animal, un perrito, para darle, por ejemplo, los medicamentos si se necesita que se le haga curetaje, cuando incluso, por ejemplo, se nos presenta un problema con el carro, cómo chequearlo, cómo cambiar un caucho, una llanta. Entonces, fíjense, los diagramas de flujo nos permiten a nosotros hacer eso. ¿Por qué? Por las siguientes características. Hay que entender que los diagramas de flujo son muy comunicativos, por lo que son visuales. Desde pequeño nosotros se nos enseña cómo podemos comunicarnos con las otras personas. Y realmente cuando somos niños, lo hacemos la comunicación a través de gráficos, imágenes. Somos muy visuales y muchas veces representamos y por ello incluso se ha visto en la historia cuando se revisan en tiempos atrás, la mayoría de las personas cuando comenzaban encontramos en las piedras gráficas de figuras porque es la forma natural
después del pensamiento que tenemos para expresarnos. La otra característica importante de los diagramas es que son fáciles de usar. La mayoría de las personas pueden reconocer un recuadro, una flecha, un círculo o cualquier otra figura geométrica de modo tal que pueda realizarla y explicar fácilmente qué actividad, tarea o función se desea documentar o realizar o transmitir para que pueda entenderse. Lo otro es que los diagramas son holísticos, son un todo compuesto donde podemos no solamente sintetizar una tarea, sino también varias tareas dentro de un proceso un poco más complejo, donde cada una de esas actividades puede inclusive desglosarse en otras en niveles mucho más profundos y permite entonces no solamente usarse para cualquier actividad, sino también para documentar cualquier proceso cuán complejo pueda llegar a ser. Y por supuesto que sintetiza, nos permite a nosotros sintetizar y crear información de modo tal que en vez de escribir con palabras, pasos extensos y muy largos, generalmente muchos de esos pasos que generalmente pueden abarcar 2 o 3 o 4 páginas se pueden generar en un solo documento, en una sola página, en un diagrama, cuando se realiza de forma correcta y adecuada. Entonces, esas son las 4 características importantes. Por supuesto, hay muchas otras, pero estas son importantes de destacar al momento de pensar si queremos usar o no los diagramas de flujo al momento de programar. Y por supuesto, el más importante para el caso en que nos interesa es que nos permiten codificar fácilmente un programa de modo tal que podamos colocar dentro del computador y ejecutar las tareas que nos realicemos. Muchas inclusive aplicaciones ya generan a partir de un diagrama el código para que sea introducido directamente en el computador sin mucho desarrollo. Entonces, eso es lo importante del desarrollo de los diagramas de flujo, que incluso nos permiten no solamente documentar para que podamos nosotros codificar más adelante, sino que cualquier otra persona con los conocimientos necesarios y básicos puede codificar e introducir un programa en un computador teniendo el diagrama de flujo. Veamos entonces un ejemplo práctico de cómo podemos hacer una solución a un problema en particular usando los algoritmos del diagrama de flujo y colocándolo en el caso práctico del pensamiento abstracto, como mencioné en el video anterior, y el pensamiento computacional. Fíjense ustedes, por ejemplo, que tenemos el caso que mencioné anteriormente, que tenemos la necesidad de hacer un jugo, en este caso de fresa. Si vamos a obtener un jugo de fresa o merengada, porque le vamos a echar leche, es el problema. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos? El algoritmo, más o menos, cada quien por supuesto puede tener pasos diferentes, pero a la hora, generalmente, en concreto, el resultado viene siendo el mismo. Como mencioné, los algoritmos son simplemente pasos bien concretos y específicos para resolver un problema y están definidos en forma de que se tiene un inicio, se tiene un final y hay una serie de procesos o pasos que se realizan. En este caso, por supuesto, todo algoritmo comienza con el inicio en función del pensamiento computacional. ¿Qué tenemos ahora que hacer después que se inicia? Buscar los ingredientes, que sería la fresa, la leche, el azúcar. Si queremos agregarle a otro ingrediente, lo podemos hacer, pero principalmente en este caso, para este problema, necesitamos estos 3 ingredientes. Los buscamos. Luego, ¿qué debemos hacer? 3, colocar todos los ingredientes en una licuadora. Fíjense ustedes el verbo que se está usando en este caso cuando trabajamos con algoritmos. Buscar. Se usan los verbos infinitivos para hacer referencia a los procesos. Leer, escribir, mover. Todos los que terminen en ar, er, ir, or, ur son verbos infinitivos y son los que generalmente nos indican que hay un proceso. Por ello, cuando colocamos buscar, ya nuestra mente debe tener en cuenta que es un proceso. No es ni una entrada ni una salida, sino un proceso y por lo tanto requiere de unos insumos y va a generar una salida. Explicado esto, pasamos entonces cuál sería el paso número 4. El paso número 4 es simplemente encender la licuadora. Una vez teniendo ya los ingredientes colocados en el aparato, encendemos la licuadora para mezclar los ingredientes por 1 minuto. Fíjense lo bien detallado y específico que es aquí cuando se hace la documentación. Por supuesto, recuerden ustedes que los algoritmos deben ser lo más explícitos posible para que no solamente quien los diseñó lo pueda entender, sino para que cualquier otra persona que lo va a leer luego también pueda entenderlo. Y debe ser bastante extenso o explícito. Luego de que se ha encendido la licuadora y pasado 1 minuto, vaciar el contenido en un vaso. Sigo usando el verbo infinitivo. Luego el paso 6 es fin. Termina el algoritmo. Fíjese usted, un algoritmo finito, tiene un inicio, tiene un final, es concreto y ahí están los pasos que se van a realizar para obtener un jugo o merengada de fresa. Ya vemos ahora cómo es el algoritmo. Vamos ahora a ver este mismo problema pero resuelto usando un diagrama de flujo. Para eso debemos primero entender la simbología de los diagramas de flujo. En este caso en particular hay muchas simbologías. Vamos a entender estos 6 símbolos que son comúnmente usados.
El primer símbolo que está allí es la entrada que se usa para entrada y salida de datos, que es un cuadrilátero. Este cuadrilátero es una especie de rombo que estaba colocado en forma, sobre su base en forma horizontal, y se usa para entrada y salida de datos. ¿Cuáles son las entradas de datos? Cuando, recuerden ustedes, tenemos en el algoritmo, se le dice leer o tomar, o cuando se dice mostrar o escribir. Luego de esto lo vamos a entender un poco más adelante ahorita en el ejemplo, pero tengan en cuenta esto, que este rombo que está en forma horizontal con su base corresponde a entrada y salida de datos. Luego tenemos este que está aquí siguiente, viene a ser la entrada manual cuando no es automatizada, recuerden ustedes, sino cuando por ejemplo por teclado se introduce algún valor y es tomado por el computador o por algún proceso. Luego tenemos el que está abajo, que es un rectángulo. Ese rectángulo puede ser cuadrado o puede ser también un rectángulo donde por lo menos dos de sus lados sean del mismo tamaño. Hace referencia a los procesos. Aquellos procesos donde por supuesto se necesita una entrada y hay una salida, pero es como el caso que vimos hace rato de mezclar, colocar, procesar, realizar. Todos esos son procesos que involucran un verbo infinitivo. Luego tenemos el rombo en forma donde cada una de las esquinas está apuntando hacia uno, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, que es el cuadro que se usa, perdón, el cuadrilátero que se usa para la intersección a través de una interrogante. En este caso se le llama decisión. En función del resultado de la interrogante se va a tomar una acción u otra. Y por supuesto tenemos estos dos últimos que están aquí, que es el de la flecha que indica el flujo sobre el cual se van a mover los datos, de qué parte va un dato hacia otro, y el círculo con una letra que indica un conector. Esta letra va variando en función del número de conectores. Si voy a conectar por primera vez un proceso o un elemento con otro y que va a pasar a una página siguiente, se usa la letra A y se mueve hacia otro lado. No necesariamente puede ser una página, puede ser en el mismo sitio, pero para poder organizarlo, indicar hacia dónde va, para no trazar una línea tan larga y extensa, generalmente se coloca un círculo indicando que ese círculo continúa donde aparezca el círculo nuevamente con la misma letra. En este caso A, cuando vuelve a aparecer se coloca B, C y así sucesivamente. Vamos a ver para que vean en un ejemplo del diagrama, uso ya el ejercicio que vimos del algoritmo sobre el jugo. Fíjense ustedes, aquí tengo un círculo que lo voy a agrandar un poquito para poder colocar inicio. El cuadrilátero que me permite a mí, que este es un rombo en forma acostado en su base horizontal, donde coloco fresa, leche y azúcar. Esto, yo conociendo la simbología, sé que es una entrada de datos. Estoy pidiendo que me suministren la fresa, la leche y el azúcar, y la flecha me está indicando que esos ingredientes van a ir al proceso siguiente, que es colocar los ingredientes en una licuadora. Fíjense ustedes, en un rectángulo me indica un proceso, y ese proceso es colocar los ingredientes en una licuadora. Luego con la flecha, fíjense, aquí tengo haciendo una flecha larga, yo pude haber colocado también un círculo A y luego en el otro lado coloco A y me ahorro hacer una flecha tan larga, pero en este caso vamos a hacerlo así para que vean la forma en que se puede usar, ¿no? De este proceso de colocar paso a otro proceso, que es un cuadrado que tenemos allí, donde indica que el proceso es encender la licuadora por 1 minuto. Estoy haciendo, fíjense ustedes, exactamente lo mismo que coloqué en el algoritmo, solamente que está haciendo un poco más visual, está haciendo más concreto y por supuesto es entendible desde un punto de vista más fácilmente. Luego paso al otro proceso, que es vaciar el contenido en un vaso, y al final uso el mismo recuadro que me sirve a mí como entrada y como salida, indicando que en este caso, para la ubicación que está, es una salida, y la salida es mi jugo de fresa o merengada si el ingrediente mayor es leche. Por supuesto, como todo proceso, tiene un inicio y tiene un final, un recuadro o un círculo donde coloco indicando que es finalizado. Entonces, fíjense ustedes cómo puedo hacer un diagrama en función de un algoritmo. Luego que he dominado muy bien cada una de estas herramientas, puedo incluso desarrollar soluciones sin necesidad de ese algoritmo y ir solamente directo al diagrama de flujo cuando conozco ya la simbología de cada uno de los elementos que componen un diagrama de flujo, que no es muy difícil. Una vez que uno ha hecho una cantidad de ejercicios de forma repetida, uno ya conoce la simbología y coloca entonces la simbología sin necesidad de estar recurriendo a la ayuda visual de qué significa cada uno de esos símbolos. Entonces, fíjense ustedes lo útil que es realizar unos diagramas de flujo
entender su función, su utilidad y por supuesto ver que no es muy complejo para poder documentar procesos que generalmente los voy a llevar al computador y me va a ser un poco más complejo, pero me facilita por hacer el paso inicial de los algoritmos y los diagramas de flujo. Para aquellas personas que quieran aprender más acerca de cómo usar los diagramas de flujo, tienen aquí unos recursos importantes en la web. Hay muchos recursos que pueden usar e incluso hay herramientas en el computador que pueden bajar, aplicaciones que son muy útiles, pero estas dos que están aquí encontré que son bastante sencillas, están en español y son bastante, pero bastante amigables. La primera es Lucidchart, una herramienta que está en español, que se coloca en esa dirección que está allí, les permite hacer diagramas de flujo, trabaja fácilmente con arrastrar, tocar y pulsar, colocan la descripción y se ajusta y se acomoda en función de lo que ustedes allí coloquen. Es como casi parecido a un Word con manejo de figuras, pero mucho más sencillo. La única desventaja que tiene es que puedes hacer 3 o 2 diagramas gratis. Si quieres trabajar con mayor cantidad de proyectos, debes cancelar un monto más o menos pequeño. Pero quienes se entusiasmen y quieran trabajar, pueden usar una herramienta gratuita. Está esta que es completamente gratis, que está aquí en esta dirección, gcorgr.com/s diagramas de flujo. También encontrarán allí, ese está en español, bastante también completa y útil. Tengan entonces en cuenta esos recursos que están allí para que puedan usarlos y aprovecharlos. Cualquier otra información adicional lo estaré colocando en los comentarios. Si necesitan alguna aplicación o algún recurso adicional, simplemente me escriben. Bien, culminamos entonces con el contenido de este video. Espero que les haya servido de mucho y que tengan, por supuesto, la oportunidad de repasarlo cuando tengan algunas dudas. Y si no, me escriben en los comentarios y con gusto les estaré allí respondiendo. En el siguiente video que tendremos, recuerden, vamos entonces a tocar nuevamente lo que tiene que ver con los diagramas. Realicen algunas actividades. Recomiendo que realicen con las aplicaciones que les mostré anteriormente, por lo menos un diagrama, me lo envíen a mi correo y yo con gusto seleccionaré allí los primeros diagramas que me envíen y lo publicaré en el video siguiente para evidenciar cómo se realiza el trabajo, para que ustedes entiendan que no es una cosa muy compleja, a medida que van aprendiendo en forma de paso a paso. Y por supuesto, luego de ver esos diagramas que ustedes han elaborado, comenzaremos con el tema con respecto al pensamiento computacional, cómo es el pensamiento computacional, qué utilidad le podemos tomar en cuenta no solamente en los computadores, en los ordenadores, sino también en la vida real con casos prácticos. Y comenzaremos a trabajar con los paradigmas de programación. ¿Cuáles son los paradigmas de programación? Los métodos y modelos de trabajo a la hora de programar. Y nos enfocaremos un poco acerca de lo que es la programación, por ejemplo, usando Java y otras estructuras de lenguaje que se ajustan más hacia la forma en que el ser humano opera en su mente. Recuerden, visiten el canal, envíenme lo que tengan allí y cualquier duda tienen para contactarme a través de este correo, gilmer@gmail.com. Muchas gracias por estar aquí. Si llegaron hasta aquí es porque realmente les interesa. Escriban un comentario y con gusto los estaré respondiendo con diligencia. Y si no, me escriben allí al correo que con gusto les responderé cualquier duda que se les presente. Saludos y gracias por estar viendo este video.